Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un muy bonito día. En este último capítulo del podcast ya nos adentraremos más a las estrategias en cómo regular nuestras emociones. Pero primero me parece importante mencionar qué está involucrado o qué parte de nuestro cuerpo está involucrado en la regulación emocional. Y en parte de nuestro sistema nervioso está demasiado involucrado, pues algunas de estas estructuras, como lo son el sistema límbico, que este abarca varias estructuras, pues sirve como un centro emocional, en donde primero incluye la amígdala, que es básicamente o sirve para detectar estímulos emocionales, específicamente miedo y amenaza, y funciona como una alarma rápida para evaluar el peligro. Y esta, bajo el estrés, puede generar ansiedad, reacciones altamente exageradas y cuando se activa intensamente domina una respuesta emocional fuerte. Dentro de este mismo sistema límbico se encuentra el hipotálamo, que básicamente conecta emociones con respuestas físicas, hormonas, además del sistema autónomo. Este activa respuestas como aumento del ritmo cardíaco o liberación de cortisol. Este, bajo estrés, coordina la respuesta fisiológica y actúa como una respuesta de alarma. Y por último tenemos la corteza prefrontal, que básicamente es de control y regulación, que como su nombre lo indica, controla y regula algunos pensamientos o emociones, como lo es la amígdala, que en este caso, como dijo mi compañero, también además de evaluar la amígdala, evalúa situaciones de forma racional o de forma más empírica, que nos ayuda a modelar nuestras emociones o la intensidad de estas. Si la corteza prefrontal está en un nivel de estrés, esta puede perder el control emocional y no se obtienen las respuestas esperadas, además de que se enfoca más en las respuestas impulsivas. La regulación emocional existen dos factores, que es el funcional y el disfuncional. Yo voy a explicar el funcional, que básicamente formato nos explica que se puede cumplir completamente con la emoción, es decir, que la emoción adecuada es proporcional a la situación en la que presentas, además de estar consciente emocionalmente y que esa conciencia se expresa adecuadamente o mediante una respuesta útil hacia tu cuerpo. Además de que es útil, puede ser constructiva hacia ti mismo y también se puede llegar a la habilidad de manejar las emociones útilmente, que contribuye y evita las respuestas impulsivas. Por el contrario, el proceso emocional disfuncional pues es un proceso en donde no hay conciencia emocional y donde las emociones dominan a la persona, dominan la conducta y estas se intensifican demasiado y se manejan de forma inadecuada. Pues como dijimos, no hay una conciencia de lo que se está haciendo y existe esta falta de conciencia de qué actuar, qué decir o cómo decirlo. Pues hay una expresión inadecuada o reprimida en donde nos lleva a responder sin sentido y llegar a perjudicar a nuestra persona o a las otras personas con las que estemos interactuando. Y ya para culminar, mencionaremos unas estrategias que nosotros decidimos combinarlas. Y pues la primera, diseño, fue hecho por la Universidad CETIS, y el segundo es el modelo procesual de, de regulación emocional por James Gross. Y en primera instancia decidimos juntarlos porque tienen algunas similitudes y se pueden complementar. Y en este caso a la persona le puede servir, no completamente todo, pero sí es un paso, es un punto a seguir, y pues es algo en lo que te puedes guiar. En primer lugar, tenemos el saber qué situaciones, palabras o personas nos pueden detonar la emoción que nosotros veamos que es fuerte, veamos que es intensa. Puede ser algunas ciertas palabras específicas contra nosotros, contra una persona,
nuestro aspecto, personas que quizá no nos agraden mucho, o situaciones específicas en donde nosotros notamos que esto no. Siempre que hago esto, o siempre que me pasa esto, o siempre que alguien hace esto, yo me enojo por completo, me pongo a llorar por completo, o, o me quedo en shock y tengo mucho miedo y no sé qué hacer. Ese es el primer paso. Definir bien, identificar esa situación, esa persona o esas palabras que sean detonantes de la emoción. Esto puede acompañarse con una respiración diafragmática o respiración cuadrada, la cual consiste en llenar nuestros pulmones, inhalar completamente durante 4 segundos. Después de esos 4 segundos retenemos el aire en nuestros pulmones, llenamos bien nuestro estómago, lo mantenemos 4 segundos y soltamos durante otros 4 segundos. Esto ayudará a disminuir la activación emocional y se puede repetir de 3 a 4 veces, dependiendo de la intensidad de la emoción. Luego de esto, es importante definir qué es lo que estamos sintiendo. Definir un nombre. Quizá no se pueda al principio, pero aquí dejaremos una pequeña ruleta de emociones para que sea más fácil identificar, quizá no su origen, quizá no como tal, pero sí puede ser una ayuda muy, muy importante para definir y darle el nombre a lo que estamos sintiendo. No solo a lo que sentimos o pensamos, sino en qué parte de nuestro cuerpo lo estamos sintiendo. Si es enojo, quizá lo sentimos en la parte del estómago, en la parte de la cabeza. Si es miedo, quizá lo sentimos en nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras manos. Si es tristeza profunda o cualquier otra cosa, temor, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte? ¿Qué es en lo primero que sientes? Y esto claramente no es fácil, no lo vas a hacer de un día a otro. Pues lleva tiempo y es un proceso, es un trabajo que requiere conocimiento de uno mismo, que requiere conciencia de uno mismo y todo lo que hemos estado platicando, esa autoconfianza, también es muy importante para ir desarrollando poco a poco y que no solo sean emociones reguladas, sino con emociones intensas también, saber qué hacer, saber cómo actuar hacerlo de la mejor manera. Lo tercero es modular la respuesta, pues cuando ya está presente la emoción, pues se buscan regular emociones fisiológicas. Esto se puede lograr gracias a la respiración cuadrada, pero también puede ser caminar unos minutos, alejarse, pensar bien las cosas, caminar, hablar con alguien de confianza o esperar algunos minutos y procesar bien esa emoción, y mientras le das un nombre, mientras ves en dónde lo sientes, pues puedas definir bien y pues ver y modular esa respuesta ya cuando estés más calmado, ya cuando estés más relajado y consciente de que estás sintiendo y consciente de que quizá pueda aparecer situaciones o puedan aparecer otras emociones o puedas actuar de alguna manera que no te beneficie ni a ti ni a los que te rodean. Por consiguiente, es importante modificar la situación. Es importante porque no vamos a evitar todas las situaciones, no vamos a evitar enojarnos, no vamos a evitar estresarnos, no vamos a evitar tener miedo, no vamos a evitar tener ansiedad, no vamos a evitar colapsar en algún momento, pero sí esto significa algo importante porque vamos a cambiar algo específico que haga detonar esa emoción, algo que podemos cambiar, algo que podemos decir, algo que podemos pensar y algo quizá insignificante. Claro, lo realizaremos conforme te vayas conociendo tú mismo. Por ejemplo, pues el ejemplo de un estudiante, ¿no? Y precisamente estamos hablando del estrés, pero en este momento pues, es un estudiante
e imagina que vas a exponer, ¿no? Y muchas veces nosotros nos sentimos con esa carga, con esa pesadez, con ese nerviosismo, ¿no? De no puedo, es que me trabo, es que esto, es que lo otro, es que no sé qué decir, me trabo mucho al hablar, repito palabras, quizá me quedo inmóvil, me pego mucho a la pared, se me olvida todo lo que ya recordé. Pues este estudiante, en vez de pensar todo eso, es importante que primero entren en tus pensamientos frases como quizá esto es difícil, pero es manejable, pero puedo hacerlo, puedo cambiar algo, en vez de decir no puedo con esto, no, esto siempre me pasa, y quitar esos pensamientos negativos que lo que hacen es cerrarnos y quitarnos el camino para avanzar. Esta estrategia modifica la interacción y disminuye el impacto emocional. Y lo que hacemos en este ejemplo del estudiante, que va a ser algo muy importante, que es quizá decirle a la maestra, ¿no? Que él quiere iniciar primero, ¿no? Pero además ya hizo ya cambió sus pensamientos, ya se preparó antes, llevó tarjetas con ideas para que no se le olvidaran, pero ese acto de que quiera él pasar primero a exponer, pues es importante porque cambia, desestabiliza esa situación, desestabiliza esa situación, y con ese pequeño paso que él dio, quizá no salga tan bien, quizá no salga como esperaba, pero ya es un paso muy importante para modificar, cambiar esa situación. Y en mi caso yo creo considero este último paso algo lo más importante, reevaluar la situación. Se trata de reinterpretar lo que estamos pasando en ese momento, darle un nuevo significado, un diferente significado, más adaptativo, más consciente, y en cómo como consecuencia de esto se modifica la emoción producida. Se trata de identificar qué pensamiento provoca tu emoción y preguntarte si existen otras posibilidades, si existen otras explicaciones, y sustitúyela por algo más, una más objetiva, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y pensamos de forma subjetiva, quizá, no, es que yo siempre me sale mal, es que mis compañeros hablan de mí, se quejan, me dicen que no sé exponer, o quizá el de allá me miro feo, cosas que nosotros mismos creamos y no sabemos si es verdad. Entonces muchas veces eso detona la emoción, y eso es importante, reinterpretar, saber y dar una opinión más objetiva y más equilibrada de lo que está pasando. Por ejemplo, si reprobaste un examen y eso te estresa mucho, no digas soy un fracasado, no pienses en que ya se terminó todo, no voy a abandonar esta carrera, esto no es lo mío. No, sino revalúa la situación, ok, quizá no estudié lo suficiente, sé que no estudié lo suficiente, sé que me preparé muy tarde, pero el próximo semestre puedo hacerlo mejor, para la próxima puedo hacerlo mejor, hoy puedo empezar a hacer mejor, y de esa forma vas cambiando tu interpretación, y esto hace que la emoción pase de la desesperanza, de la inquietud, del nerviosismo, a motivación, a un avance más, a un positivismo, pues sí, a esa motivación de querer avanzar, de no estancarte, y poco a poco se va a ir construyendo esta emoción, y esto sería el cómo poco a poco podemos ir construyendo nuestra regulación emocional y sus estrategias. Podemos concluir entonces, y les agradezco mucho en este podcast. Ojalá les haya servido, les sirva de mucho y sea de mucha ayuda. Pues
es un, es una caja de herramientas las que les hemos mostrado y ustedes decidirán y ustedes irán viendo, irán conociéndose poco a poco. No es un proceso fácil, pero tampoco es imposible, siempre y cuando nosotros querramos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Y esto es la regulación emocional, no es un proceso lineal, es un proceso activo y continuo, y a veces es difícil, a veces ni siquiera nosotros sabemos cómo hacerlo, pero podcasts como estos pueden ser de mucha ayuda, e incluso pues dejaremos un contacto en la descripción por si alguno está interesado en saber más, conocer más de esta regulación emocional, nuestras emociones, cómo conocernos a nosotros mismos. Y sobre ese tema de inteligencia emocional también es muy importante. Les agradecemos su atención y colaboración y todo lo que se ha llevado a cabo en este podcast. Les agradecemos mucho y ojalá se pueda divulgar más temas como estos. Muchas gracias.